Ok, hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo desde aquí de Oakland, California. Hermanos, eh, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no hemos hecho el estudio bíblico los domingos, pero vamos a seguir llevando la bendita palabra del Señor, como siempre lo hacemos todos los días, a través de las redes sociales. A través del WhatsApp, del Facebook, del YouTube. No nos vamos a cansar, hermanos, porque pues la verdad que están sucediendo cantidad de cosas y muchas personas, lamentablemente, incluso cristianos, no quieren ver, no quieren venir a lo que es la palabra del Señor y no tienen en cuenta la palabra del Señor, no le dan ese, esa forma de que entre a nuestros corazones. Y por eso el día de hoy, hermano, vamos a compartir la palabra del Señor de algo muy importante que está sucediendo en el mundo. Y cuando ustedes escuchen esta palabra, se van a dar cuenta de que un libro que se escribió hace más de 2000 años está contando, nos está diciendo básicamente las noticias que están sucediendo y que van a suceder mañana. La palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en Isaías, capítulo 24, donde claramente el profeta Isaías nos dice lo que acontecerá en estos tiempos. Apenas estamos empezando, esto es un principio de dolores, como dijo mi Señor Jesucristo. Y en el capítulo 24, Isaías claramente nos dice, la palabra del Señor escrita está ahí, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 24, versículo 1. Dice, he aquí que Jehová, tú lo puedes llamar, tú tienes una versión en casa, puedes Yahvé o Jehová o Elohim, Adonai. Ese es nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Dice la palabra del Señor, he aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como al amo, como a la criada, a su ama, como al que compra o al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, como al que regala, o así al que lo recibe. Dice el profeta Isaías, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová, Dios, ha pronunciado esta palabra. Dice la palabra del Señor, se destruyó, cayó la tierra, enfermó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Escucha bien, enfermaron los altos pueblos de la tierra, los países, las naciones se enfermaron. Y la tierra se contaminó bajo los moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno que es el matrimonio, hermanos, entre un hombre y una mujer. Quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y aquí dice algo muy claro, hermano, disminuyeron los hombres. Hermano, la palabra del bendito Dios Todopoderoso, hermano, nos habla claramente para que nosotros estemos pendientes de todo lo que está sucediendo, de que es verdad lo que está escrito en este libro. No hagamos oídos sordos a la palabra del Señor. No hagamos caso omiso a la palabra del Señor, hermanos. En este momento, de verdad, muchos pastores, digo muchos, no son todos, a Dios gracias, muchos pastores, muchos hermanos en las iglesias están fríos totalmente. Y hay otros que están más que tibios porque no saben ni dónde están parados. Son religiosos totalmente. Van a la iglesia cada 8 días fielmente, pero andan en una tibieza impresionante, hermanos.
No tienen en cuenta de que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que nos está diciendo claramente lo que está aconteciendo en este momento, hermano. Pongámonos a cuentas con Dios. Dios nos está llamando, Dios está teniendo misericordia de nosotros para que nosotros vengamos al arrepentimiento, hermanos. Esto es algo muy claro, hermanos. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo los moradores. Los moradores son los que aman el mundo, los que se van a quedar, hermano. Hay tres pueblos para el Dios Todopoderoso. Está su pueblo Israel, ese pueblo amado, ese pueblo que estuvo desaparecido por miles de años. Y en el año de 1948 regresó a su tierra ancestral, a su tierra natal, esa tierra que Dios se la dio. Y ya sabemos que la palabra del Señor nunca miente. Dice la palabra del Señor que una nación, iban a ser una nación en un solo día. Esa nación nació en 1948, hermanos. Dice mi Señor Jesucristo que cuando la higuera de la parábola aprende, cuando la higuera reverdezca, la higuera es Israel. Cuando la higuera reverdezca, estar pendiente porque el verano está cerca. Quiere decir que cuando la higuera reverdezca, es que el verano es mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo está cerca, hermanos. Él pronto va a venir por su iglesia, hermanos. Y tenemos que estar pendientes de eso. Aquí ya no hay nada lo suficientemente bueno como para decir, vamos a quedarnos, vamos a trabajar, vamos a echar para adelante. Hermanos, si no es el gobierno que se queda con el dinero nuestro, si no es el gobierno, son los mismos médicos que se quedan con el dinero nuestro de tanto trabajar, aguantar hambre, dormir mal, pasarla mal, solamente por atesorar dinero aquí en la tierra. Si no es el gobierno, va a ser el médico. Y si no, te vas a morir. Y todo lo que tienes, ¿para quién va a ser, hermanos? Atesora, si quieres un tesoro, atesóralo arriba. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores, no la iglesia, sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, los que aman la tierra, no la iglesia, porque la iglesia va a ser arrebatada. Y dice aquí muy claramente, y disminuyeron los hombres. Quiere decir, hermano, que básicamente han disminuido los hombres, porque ya los hombres, muchos, ya dicen que ya no son hombres, son homosexuales, otros dicen que ya son mujeres y ya eso es lo que está viendo. Y la palabra de Dios no miente. Si nos vamos a Daniel en el capítulo 11, nos dice claramente en el versículo 36 de este anticristo que va a venir, dice Daniel, dice, y el rey hará su voluntad, ese anticristo, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se haya consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres. Quiere decir que este hombre también va a ser homosexual. Y no voy en contra del homosexualismo, hermano. No voy en contra de la persona. Uno, como muchos pastores hoy en día, no quieren atacar el pecado. No quieren atacar el pecado. Para muchos pastores, lamentablemente, sacerdotes y todo esto, ya eso es normal. No, hay que atacar el pecado. No atacar la persona. Decirle a la persona, porque muchos de nosotros hemos pasado por esa situación. Muchos de nosotros, unos por haber sido abusados sexualmente y otros porque los han formado la misma familia o algo, qué sé yo. Pero un homosexual o una lesbiana no nace, la hacen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con las personas que viven en nuestro entorno. Y más que todas aquellas personas que son los que consumen licor constantemente. Aquellos que consumen drogas, hermanos. Hay un pecado que mora en nosotros, hermano. Y por eso la palabra del Señor nos tiene que exhortar para venir al conocimiento de la fe y conocer al Hijo del Dios Altísimo. Mi Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos profetas. Entre esos está Mahoma y pare de contar. Hay muchos falsos profetas.
El último profeta que se conoció y habla la Biblia es Juan el Bautista. Hasta ahí fueron los profetas. Y el último apóstol fue Pablo. Desde ahí no hay más nadie. Todo el que se proclame profeta hoy en día, como Mahoma y todos aquellos que lo siguen, están mal. Están mal en este momento. Y por eso la palabra del Señor, hermano, porque ellos mismos cuentan, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a mi Señor Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él mismo lo dijo y en palabras de mi Señor Jesucristo, Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, los demás son senderos, los demás no te llevan a ningún lado, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad, lo demás es mentira. Y yo soy la vida. Porque donde hay vida, hermano, hay salud, donde hay vida, hay bienestar, donde hay vida, donde está mi Señor Jesucristo, está todo. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Ese es mi Señor Jesucristo, en boca de mi Señor Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 11, capítulo 5, versículos 9 y 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados, quiere decir justificados, perdonados. Porque la única manera, el único tiquete que hay para nosotros irnos en el día del arrebatamiento de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros estemos justificados delante de Dios por medio de mi Señor Jesucristo, hermanos. Es la única manera. Entiendan eso, por eso la palabra de Dios, pues mucho más, estando justificados en su sangre de mi Señor Jesucristo, por eso seremos salvados de la ira, hermano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mi Señor Jesucristo está vivo, hermano. Nos lo están mostrando de otra forma. En una religión nos muestran un Cristo colgado en una pared. Mi Señor Jesucristo no está colgado en la pared. Él resucitó al tercer día. En otras religiones nos muestran a mi Señor Jesucristo sentado en el brazo de una imagen, de una estatua, un niño indefenso como... No, mi Señor Jesucristo va a venir como el león de la tribu de Judá. Y Él va a venir a juzgar el mundo. La palabra de Dios, mucha gente lo conoce, que él viene a juzgar a vivos y a muertos, hermanos. Porque la palabra de Dios está constituida de Hebreos 9:27. Porque está estipulado de que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Pero lamentablemente, hermanos, la gente no ha entendido esa palabra donde dice que está estipulado que muera una sola vez. Porque un cristiano cuando recibe a mi Señor Jesucristo en su corazón, hermano, ya ese cristiano, esa persona nace por segunda vez, nace del vientre de su mamá y nace en el espíritu y en el agua. Y muere una sola vez, porque la segunda muerte no tiene nada que ver con él. Pero muchos todavía tergiversan la palabra del Señor. Y es imprescindible, hermano, analizar bien ese contexto de lo que nos habla el Mesías. Y es necesario saber por qué mi Señor Jesucristo, siendo el Hijo del Dios Altísimo, murió en esa cruz por nosotros. ¿Por qué? Él murió allá por tu pecado, por mi pecado, para salvarnos del pecado, hermanos, para salvarnos del castigo del pecado, hermanos. Porque desde Adán hasta esta fecha, hermano, desde que Adán pecó, hermano, por un solo hombre entró el pecado al mundo, pero por un solo hombre también viene la justificación y la salvación para el mundo, que es mi Señor Jesucristo. Él murió en esa cruz, ¿para qué? Para salvarnos del pecado. Y de esto nos salvó nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, mi Señor Jesucristo, el Mesías, nos salvó a nosotros cuando murió en esa cruz. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es mi Señor Jesucristo, es vida eterna en Cristo Jesús, hermanos.
no en otro lado, no en imágenes, no en María, no en Pablo, no en Mahoma, no en nadie. Entienda eso, hermanos. La vida, hermano, la vida, el alma, la vida no termina de cúbito dorsal en un cajón, hermanos. Tenemos vida eterna. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y Dios es eterno y Él nos dio un alma eterna. Pero entonces la cuestión es, a ver, ¿dónde quiere vivir usted? Si en condenación eterna o en salvación eterna, hermanos. Entienda eso, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Mi Señor Jesucristo murió para salvarnos del pecado, hermanos. Porque el pecado tiene un poder impresionante, hermanos. Tenemos que mirar eso porque es sencillo. No olvidemos que la fuerza de la maldad es tan grande que nos destruye, hermanos. La fuerza de la maldad es tan grande que nos destruye. ¿Cómo es posible que esta semana una niña jugando con su balón se le fue el balón a la yarda o al patio de una persona? ¿Y cómo es posible que esa persona se haya dejado manipular del diablo al sacar un arma y dispararle a esa niña y a los que estaban a su alrededor? Y su padre agarra a la niña y le da la espalda para protegerla y este hombre le pega un tiro en la espalda, hermano. Eso es el diablo, el pecado, hermano. Tiene una fuerza, una maldad impresionante que destruye a las personas y nos lleva a la condenación eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, hermanos. Pues el pecador que no se arrepiente, hermano, inmediatamente va al infierno. Va al infierno. No te dejes engañar, hermano, de esto, de que tu familiar lamentablemente murió en un accidente de tránsito, iba borracho, iba con metanfetamina hasta el pelo, y llegan allá en esas religiones donde le hacen un culto. Dice, este hombre en este momento está en la presencia del Señor. En la palabra del Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entienda eso, hermano. Y eso es lo que pasa si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Si mueres en este momento, vas a ir al infierno, hermanos. Entienda eso, hermanos. Y fuera de eso, cuando venga después de la tribulación y gran tribulación, hermano, después de que venga ese juicio del gran trono blanco, como Juan lo miró, porque él dice, y vi uno sentado en el trono blanco, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, a los muertos, no a la iglesia, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el tribunal del Señor. De pie, allá usted no va a tener la oportunidad de arrodillarse. Si usted lo va a hacer, hazlo ahora. Hazlo ahora. Si usted está en una cama y tiene cáncer, si usted está en una cama y tiene cualquier enfermedad, hermano, y usted le está rogando en este Señor, mucho al Señor que te lleve, y el Señor no te ha llevado, es porque Él está esperando que tú vengas al arrepentimiento. Arrepiéntete. Y si es del Señor que te sane, que te salve en este momento, Él lo hace como lo hizo con este servidor. Como lo hizo conmigo, hermano, que me curó 2 cánceres, hermano. Y si Él está esperando es que tú te arrepientas. Y si es del Señor que te sane, te va a sanar. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para contigo en la vida eterna y también para acá, para que sigas llevando la palabra del Señor y para que tú le lleves testimonio a las personas de lo maravilloso, de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y eso yo no me voy a cansar de hacerlo, hermanos. No me voy a cansar de llevar ese mensaje de salvación. Y tenemos que entender, hermano, que el pecado es peligrosísimo, muy peligrosísimo y mucho más poderoso que nosotros, hermano. El pecado es peligroso. Humanamente no lo podemos dominar con nuestras propias fuerzas, hermano. Entiendan eso, hermano. El pecado o maldad nos domina, nos esclaviza. Porque es que así es que nos quiere ver Satanás a nosotros, destruidos, llevados llevados por ahí tirados como borrachos, todos drogatas en la calle, con el pecado a flor de piel. Así es que te quiere ver el enemigo, así nos quiere ver a nosotros. Él nos ataca constantemente, hermano, y el pecado nos esclaviza, su poder es aplastante, hermano. Es impresionante el poder del pecado, hermano. Pero ¿cómo podemos entonces vencer la tentación, el pecado, la mundanalidad y al mismo Satanás? Que Él nos incita todo el tiempo a pecar contra Dios.
a desobedecer a Dios, a desobedecer sus preceptos, a no escuchar la bendita palabra del Señor. Y los que la han escuchado, el diablo los incita a eso. Porque vemos muchos cristianos y muchos pastores, digo muchos porque no son todos, en iglesias llenas, pero dentro de esa iglesia no está el Espíritu Santo de Dios. Y por eso en este momento yo les digo a todos, ya con la ayuda del Señor, el grupo Adonai Jirá se va a dedicar en brazos de nuestro pastor Misael. Vamos a seguir llevando la palabra del Señor de ahora en adelante. Vamos a seguir adelante, hermanos. La palabra de Dios nos dice claramente, hermano, Romanos, donde el mismo Pablo batallaba con el pecado. El pecado es peligrosísimo, hermanos. Y me refiero a más que todo a aquellos que decimos que amamos a Dios, pero estamos lejos de Él. Y la misma palabra en Isaías lo dice, y mi Señor Jesucristo lo dijo. Bien profetizó el profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lo tienen lejos de mí. ¿Cuánta gente va a las iglesias religiosamente cada 8 días? Con el pecado ahí encima, han estado el sábado tomando licor, han estado fornicando, han hecho cantidad de cosas y van a la iglesia como si nada. Y le sirven al Señor. Dejan el pecado en la puerta, entran y le sirven al Señor, alaban al Señor de boquilla. Y salen de la iglesia, agarran su pecado y siguen en eso, hermano. No, si verdaderamente tú naciste de nuevo, hermano, es el momento de que vengas al arrepentimiento, de que vengas a estar con Dios, a servirle a Dios, a consagrarte a Dios. ¿Por qué? Porque es que en el cielo no van a entrar, no van a entrar muchas personas, hermano. La palabra del Señor mismo lo dice, hermanos. Si nos vamos al Apocalipsis, capítulo 22, donde nos dice, capítulo 22, versículo 13, donde dice claramente, porque es que la palabra del Señor, ¿quién habla, hermano? Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice la palabra del Señor, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, los que se lavan del pecado con la sangre de mi Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero dice aquí la palabra del Señor, pero más los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y la gente cree que es que entrar al cielo allá es como entrar a un supermercado. No, hermano, estás equivocado. Allá no van a entrar ni los borrachos, ni los adúlteros, ni nada de esas personas, hermano. Allá van a entrar, y no es que diga que yo sea perfecto, porque no soy perfecto, pero yo sigo esa batalla. Yo sigo adelante para llevar el mensaje de salvación y para cada día estar consagrándome al Señor, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, mi Señor Jesús dijo, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice la palabra del Señor, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Y hoy en día hay iglesias cobrándole a la gente porque están llevando el famoso evangelio de la prosperidad, hermanos. Está haciendo apostatar muchas personas. Las están haciendo apostatar. Y eso es lamentable, hermano. Eso es lamentable lo que está sucediendo hoy en día con las mismas iglesias. Y por eso la palabra del Señor, hermano, en el Apocalipsis nos habla claramente de 7 iglesias. De 7 iglesias, que son el prototipo de la iglesia, del estado de las iglesias en este momento. Son el prototipo de esas iglesias, hermanos. Y lamentablemente todo lo que está sucediendo. Si nos vamos, leemos ese mensaje de la iglesia de la Odisea, dice la palabra del Señor, capítulo 3 del Apocalipsis, dice, y escribí el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice, ojalá fueses frío o caliente, pero dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Y ese es un prototipo del estado en que muchas iglesias, no todas, a Dios gracias, el prototipo del estado de muchas iglesias de hoy en día, hermanos. Pero dice, por cuanto, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, y eso es lo que dicen muchos hermanitos, muchos pastores, y ratifico hasta la saciedad. Muchos, no todos, a Dios gracias. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo, dice la palabra del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, que es la palabra del Señor, y vestiduras blancas para vestirte y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque eres un ciego. Dice la palabra del Señor, para aquellos que seguimos adelante y no importa lo que se nos venga encima. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y toco y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra del Señor. Y aquí hay una promesa, dice, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice la palabra del Señor, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor, hermano. Es el momento de vivir, ser fiel al Señor, de ser como de esas 7 iglesias. Esta es una, la Odisea, pero también hay una iglesia, esa iglesia fiel, esa iglesia pura, esa iglesia que se esmera por servirle al Señor, esa iglesia que se esmera por serle fiel a Dios. Y es esa donde nos dice en el Apocalipsis capítulo 3, donde habla en el capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice la palabra del Señor, escribe al ángel en la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir fiel, fiel. Así como nosotros le somos fiel a la esposa o al esposo, nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Por eso ese es el prototipo de esa iglesia, el prototipo de la iglesia idónea para Dios es esta, la fiel. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice la palabra del Señor, el Señor lo sabe. Dice, yo conozco tus obras. Mi Señor Jesús conoce tus obras, conoce nuestras obras. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser cristianos, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, son mentirosos. Dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice la palabra del Señor. Esa es la promesa, pero miren el 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque eso es lo que hay que tener, paciencia. Mi Señor Jesucristo pronto viene, hermanos. Él lo prometió. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estamos en principio de dolores, hermano. Y por eso Él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, hermanos. Para probar a todos los moradores sobre la tierra, no para probar a la iglesia de mi Señor Jesucristo, sino para probar a los que se van a quedar o a los que de pronto nos vamos a quedar. Yo no quiero quedarme y no quiero que tú tampoco te quedes, hermano, en ese día, el arrebatamiento de la iglesia. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nuevo nombre, dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor te está rogando en este momento, hermanos. Venga el arrepentimiento, hermanos.
No espere que suene esa trompeta, mi hermano, no espere. Es el momento, el momento es ahora. El momento es ahora, hermanos. Por eso, hermano, el Señor nos hace un llamamiento, hermano. Él nos hace un llamamiento porque el Señor pronto viene y Él nos dice, hermano, no te sigas enamorando más del mundo. El mundo no tiene nada para ti. El mundo lo que quiere es que tú pierdas tu alma. Tú tienes dentro de ti el Espíritu es de Dios. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. El Espíritu es de Dios. Mi Señor Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, siendo el Hijo del Dios Altísimo. El espíritu que tú tienes ahora es de Dios, no se lo va a quitar nadie. La carne de nosotros, polvo eres y al polvo volverás, tierra eres y a la tierra has de volver, dice la palabra del Señor. Pero tú tienes algo que Dios quiere, Dios lo desea, el alma. Dios desea tu alma, pero también el diablo la quiere. Entonces es el momento de que tú decidas a quién se la va a dar. Y entonces, a lo contrario de Job, a Job le quitaron todo para probarlo, para que él blasfemara de Dios, pero ahora el diablo está haciendo al contrario, hermanos. El diablo lo que le está dando es alas a la gente. El diablo le está dando alas a la gente y le está dando dinero. Mucha gente está vendiéndole el alma al diablo por dinero, por fama, y eso lo está haciendo al contrario de Job. Por eso la palabra del Señor dice en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 1, donde él dice en el versículo, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted ama más al mundo, el amor de Dios no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el momento, hermano. Hágalo. Hágalo, hermanos. Lamentablemente, mucha gente no le quiere dar credibilidad a las promesas de mi Señor. La gente se burla. La gente se burla y saben que mi Señor Jesucristo pronto va a venir. Saben que mi Señor Jesucristo va a venir porque en la palabra de Dios dice claramente, este libro no contiene la verdad, este libro es la verdad. Y la verdad es tan poderosa que el mundo no quiere saber la verdad. Al mundo le pica el oído, cuando uno le lleva la palabra del Señor. Y se están yendo por fábulas. Están vendiendo el alma al diablo de alguna forma. Ya muchas personas se ven destruidas que porque fueron abandonadas por sus padres o por su esposo o por su esposa, y llega otro y le ofrece el mundo y cambian su salvación, como lo hizo el hermano de Israel, de Jacob, que cambió su progenitura por un plato de lentejas. Y están cambiando su salvación por un trabajo, están cambiando su salvación por un hombre, están cambiando su salvación por una mujer, por el sexo, por no estar solo, sabiendo que mi Señor Jesucristo lo es todo, hermano. Si estás aguantando hambre, mi Señor Jesucristo es el pan de vida. Si andas en tinieblas, mi Señor Jesucristo es la luz del mundo, hermanos. Si estás engañado y necesitas la verdad, mi Señor Jesucristo es la verdad. Si estás perdido por allá, mi Señor Jesucristo es el camino. Si estás enfermo, mi Señor Jesucristo es la vida, y donde hay vida hay salud, hermanos. No se deje engañar, hermanos. El día del Señor vendrá. Mucha gente se burla. En 2 de Pedro, capítulo 3, dice la palabra del Señor, así de clarito, es conciso. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, hermanos. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos guiar por el maligno. Nosotros tenemos un limpio entendimiento y el diablo te lo quiere ensuciar completamente. Dice, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y los mandamientos del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. El último fue Pablo, acuérdese. Sabiendo primero esto, dice la palabra del Señor,
que en los postreros días, dice, en los postreros días, esos días son ahora, en los postreros días vendrán burladores, falsos profetas, Mahoma y toda esta gente, mentirosos, que se están uniendo, los están uniendo. Ya se está viendo, hermanos. Pero el mensaje el día de hoy es el mensaje de salvación para ti y para mí. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Ellos mismos se mienten, pero dice la palabra del Señor, estos ignoran voluntariamente, lo ignoran porque ellos sí lo saben, pero lo ignoran. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por eso el diluvio dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entienda eso, hermano. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos por allá. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, los átomos, hermanos, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice la palabra del Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, hermanos? En el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos. ¿Para qué te matas trabajando por una casa, por un coche, un edificio, una finca, si todo eso va a ser deshecho? Dice, esperando, apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, los átomos, todo siendo quemados, se fundirán. Pero dice la palabra del Señor, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia, porque aquí en este mundo ya no la hay. En este mundo ya no la hay. Nada más miremos estos que se dicen ser representantes o presidentes de nuestros países. Aquí no hay justicia, hermanos. Aquí ya no hay justicia. Si tú verdaderamente, hermano, eres llamado por el Señor para que vengas a la salvación, el momento es ahora. No esperes más. No esperes más. Muchos han muerto sin mi Señor Jesucristo en su corazón. Y es lamentable. Y por eso es que vemos mucha gente que saben que han muerto sus familiares, han marchado sin mi Señor Jesucristo en el corazón, hermanos. Y es tremendo decir eso. Y por eso la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice claramente en el versículo 13, dice, tampoco queremos, por eso es lo que dice la palabra del Señor, para aquellas personas, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos la esperanza. Pero hay otros que se han muerto sin esa esperanza. ¿Por qué? Porque no le han entregado su corazón a mi Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, porque si creemos que mi Señor Jesucristo, yo creo que mi Señor Jesucristo murió, pero también dice, pero si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, Él no está colgado en una cruz, hermanos. Él no es ese niñito que carga una estatua por allá constantemente y así es que muestran a mi Señor Jesucristo como un bebecito enclenque. No, mi hermano, dice, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que vamos a dormir en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, esto no es palabra mía, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron con Cristo, dice,
porque el Señor mismo no va a ser un ángel, no va a ser un arcángel, no va a ser un querubín, va a ser el Señor. Mi Señor Jesucristo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en mi Señor Jesucristo resucitarán primero. Luego nosotros, hermanos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, hermanos. Por eso, mis hermanos, Mari, Altagracia, los que nos están escuchando, Amparo, los que nos van a escuchar, los que van a escuchar este mensaje, entrega tu corazón a mi Señor Jesucristo. No mueras, no te vayas sin entregarte a mi Señor Jesucristo. Y hablo con aquellas personas, muchos familiares nuestros que están enfermos, y que están ahí, que yacen en esa cama con dolores de cáncer, como yo sé que es vivir con cáncer, hermanos. Yo tuve 2 cánceres, pero por la gracia del Señor, Él me salvó, Él me sanó. Y tú también puedes ser sano en este momento y esperar la gloriosa venida de mi Señor Jesucristo. Él va a volver por nosotros, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es lo que dice mi Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, que nos dice, todavía nos sigue diciendo, porque esta palabra, esta Biblia habla. Esta Biblia habla, hermanos. Esta Biblia está más viva que cualquiera. Un árbol está vivo, hermano, pero el árbol no se mueve. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y anda por todo el mundo. Porque Él dijo, mi Señor Jesucristo, que este mensaje se llevaría hasta lo más recóndito del mundo. Y gracias a la tecnología, porque que también es profecía, que en los últimos tiempos la ciencia crecerá, muchos andarán de aquí para allá, nadie para en las fronteras, hermano, muchos andarán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y gracias a esos satélites que todavía Dios nos permite utilizarlos para que este mensaje llegue a lo más recóndito, como Él lo dijo, que este mensaje se iba a llevar a todos los rincones del mundo, y esa es la única manera que se está haciendo y llevando la palabra del Señor. Y no vamos a parar. Por eso la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice mi Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas casas, muchas fincas, muchas mansiones, hermanos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para los que estemos listos. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, hermano, vendré otra vez y os tomaré, os arrebataré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? En el 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermano. Si entendemos esto, hermano, ya lo tenemos todo controlado, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto, hermano. Dios nos ama de una manera impresionante, hermano. No nos lo merecemos, porque somos pecadores. Pero Él no, mi Señor, no nos ama, por eso, Él nos ama a pesar de lo que somos, pecadores innatos. Y Él nos ama tanto, hermanos, que mire lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de San Juan, el Evangelio de San Juan, dice en el versículo 16, dice, porque de tal manera, dice, mire el amor tan grande de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Perdón. Entienda eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, no a Mahoma, no al Hare Krishna, no al Dalai Lama, no a Buda, no a otro, a María, a nadie,
Mire lo que dice mi Dios, la palabra del Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de fácil, hermanos. Si tú no crees, ya estás condenado. Y no lo digo yo, hermanos. No lo digo, no van a creer que es que yo te estoy condenando. Yo no ataco a nadie por su pecado, hermano. ¿Por qué? Porque yo fui pecador de pecadores. Y nosotros, el pecado nos anda, el diablo nos anda rondando a nosotros. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Él anda buscando, él anda como un león por ahí rugiente buscando a quien devorar. Y si nos busca a nosotros, hermano, que nosotros intentamos servirle a Dios, que somos cristianos ya consagrados al Señor, y Él nos quiere atacar a nosotros, hermano. Imagínense tú si no le has entregado, si no le has entregado el corazón a mi Señor Jesucristo, hermano. En este momento el diablo está atacando, hermano, feo. Si tú no lo crees, hermanos, porque verdaderamente ya no lo quieres creer. Y por eso mucha gente dice, pero ¿por qué me va mal a mí? No entiendo por qué me va mal a mí si yo soy buena persona. Si yo soy buena persona, yo voy a la iglesia, yo regalo mercados, yo regalo esto por aquí, por allá. Hermano, no es por obras para que nadie se gloríe, hermano. ¿Por qué te va mal? Simple y llanamente, hermano, porque tú no tienes en cuenta a Dios. Buscas a Dios por un momentico, pero ya Dios te ayuda a resolver tu problema y te olvidas de Él. Ya no tienes en cuenta a Él. Y por eso la palabra de Dios misma dice en Romanos capítulo 1, así es fácil un solo versículo, hermanos, 28. No te sigas preguntando qué es lo que pasa, aquí hice mal. Simple y llanamente no tienes en cuenta a Dios. Por eso no te va bien, man. Por eso no te va bien. Dice la palabra Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así de fácil. Por eso muchas veces hoy en día muchas personas hacen unos negocios, hermano, que madre mía, hasta ellos se dan cuenta que el negocio es malo y lo hacen. Y sabe que les va mal. ¿Por qué? Porque no puso ese negocio, no puso ese proyecto en manos de Dios. No tienes en cuenta a Dios. Y Dios dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú anheles se te hará por añadidura. Así de fácil, hermano. Vengamos al arrepentimiento, mi hermano. Es el momento. El momento es ahora. Mi Señor Jesucristo está tocando la puerta. Él está tocando la puerta, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Mire todo lo que está sucediendo en el mundo. Dese cuenta lo que está sucediendo y lo que va a suceder dentro de muy poquito. Quizás esta tarde y mañana. Quizás esta tarde suene el arrebatamiento, suene la trompeta y la iglesia sea llevada al cielo, hermano. Porque mi Señor Jesucristo lo prometió. Un saludo muy, muy especial a ti, Altagracia, a tu esposo, a tu hermosa familia, al pastor Homero Hernández, al pastor Humberto Hernández allá en San José y toda la congregación, al pastor José David Hernández, al pastor Misael y a todos los hermanos. Gracias, pastor Misael, por cobijarme, por ser mi pastor, porque lo considero mi pastor. Y vamos a seguir trabajando para el reino de Dios porque sabemos que el arrebatamiento de la iglesia pronto, pronto se va a dar. Hermano, algo sí es cierto y como siempre se lo decimos a las personas, si el arrebatamiento de la iglesia llega y te quedas, hermano, no le vas a echar la culpa a nadie, porque este evangelio se va a llevar, mi Señor Jesucristo lo dijo, para testimonio a muchos, hermano. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mi hermanito querido. Es para testimonio, para que nadie vaya a decir, ay, Señor, es que nadie me lo dijo. Escucha el enemigo, el diablo, porque es el diablo el que quiere callar
el que quiere callar ya incluso ese proyecto de ley en Israel, hermanos, donde ningún turista cristiano, porque la mayoría de los cristianos están yendo a visitar Israel, pero ya ningún turista puede proclamar el nombre de mi Señor Jesucristo allá. Están atacando constantemente allá. Nadie puede llevar la palabra del Señor por las redes sociales. Y muy pronto se va a pasar también aquí en Occidente, hermanos. Aquí en Occidente va a suceder lo mismo. Por eso nosotros estamos haciendo todo lo posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y amparados por el Espíritu Santo de Dios, llevando la palabra del Señor, llevando este mensaje de salvación antes de que sea demasiado tarde para todos y cada uno de nosotros. Porque todo el mundo cree que con decir Señor, Señor, vamos a entrar al reino de los cielos, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor para terminar en el capítulo 7 de San Mateo. Dice en el versículo 21, capítulo 7 de San Mateo, versículo 21. Y guarde esa palabra en su mente y en su corazón, hermanos. Guárdela, apúntela. Búsquela en tu Biblia, la versión que tú tengas en casa. Búsquela. Capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, versículo 21 al 23, dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que van a entrar allá, dice mi Señor Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no está en Roma. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel entonces, ahora, cuando suene esa trompeta, cuando venga la tribulación y gran tribulación, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice mi Señor Jesucristo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, malditos, porque lo que quiere decir maldito es hacedores de maldad. Y en otro versículo le dice claramente, anatemas, malditos, hacedores de maldad. Está en tus manos. La salvación es tuya, hermanos. Yo solamente soy un mensajero. Dios está levantando hombres y mujeres, nos está llenando del Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación. Pero la salvación es personal, hermanos. Yo no te voy a convencer, yo no puedo tomar la Biblia y darte en la cabeza con ella para convencerte, no. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que convence. Ya tú has recibido el mensaje. Si quieres darle prioridad al mundo, hermano, es tu decisión. Cuando suene la trompeta y te quedes, hermano, mire a ver qué te va a dar el mundo. Si te quedas, hermano, ya no hay tu taina que valga, hermano. Ese es el momento. Un saludo muy especial. Jorge, su esposa Daisy, para los niños. Julián, Alba, un saludo muy especial también. Hermano César Guzmán, Dios lo bendiga. Hermano Elvin en San Francisco, a Elvin en San José, Dios los bendiga. A todos los que han visto marchar a sus seres queridos, hermano, un saludo muy especial y muchas bendiciones. Un saludo muy especial también para Rodrigo, Dios te bendiga, que Dios te siga dando sabiduría y entendimiento. Un saludo para mi esposa allá en Tijuana, mi esposa fue operada esta semana, está en este momento en recuperación, gloria a Dios que todo está marchando bien. También bendiciones para nuestros hijos, para Ramón, para Lili, para Roxana, para Alex, para mi hijo Iván Camilo, para sus cónyuges, para sus hijos. Un saludo muy especial para mis cuñados y concuñados, para mis cuñadas, Dios los bendiga. Un saludo muy especial para todos mis hermanos, ya. Un saludo muy especial para mis hermanos en Cristo, para todos, porque los amo. Un saludo Jenny allá en Cali, Jenny allá en Sevilla, Claudia Tobar. Un saludo mi hermano Diógenes allá en Cali, Dios te bendiga. Seguimos orando por ti, por tu hermosa familia, por tu hijo allá en Miami. Un saludo muy especial Amparo, allá en Texas. Un saludo muy especial también para Carlos Arias y a toda su familia. También estamos orando constantemente por la salud de todos los enfermos, incluyendo tu mamá, Carlos. Un saludo a toda mi familia allá en Inglaterra, en España, en Canadá, aquí en los Estados Unidos. Un saludo muy especial en México para el papá de los hijos de mi esposa.
Un saludo muy especial, Jesús Guizar y toda su familia. Un saludo también muy especial para la mamá de mi hijo, Teresa. Y estamos orando también por su salud física y espiritual. Y vamos a seguir orando unos por otros, hermano. Este es el momento ha llegado de ponernos a cuentas con el Señor, porque mi Señor Jesucristo pronto viene. La trompeta va a sonar. Un saludo muy especial. Les amamos con todo el corazón. Y vamos a despedir este pequeño estudio con una oración. Dios me lo bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, en tu mano, Señor, encomiendo a todas estas personas que te he nombrado, Señor, y aquellas personas que no he nombrado, Señor, pero que tú las conoces, Padre, y que sabes, Señor, tú sabes que ellos necesitan de ti. En este momento, de una forma u otra, están clamando a ti. Quizás alguien no se le ha acercado allá a llevarle la bendita palabra del Señor, o quizás están en esas iglesias donde están siendo engañados por aquellos impostores, aquellos falsos profetas, por aquellos falsos apóstoles que han surgido últimamente, Padre Celestial, aquellos que están vendiendo y tergiversando el evangelio tuyo, Señor. Te pido por esas personas que están siendo engañadas, oh Padre Santo. Te pido por aquellas que están enfermas, Padre Celestial, por mi tío Javier, por mi tía Ligia, por toda mi familia, por mi mamá allá en Corinto, Cauca, Señor, por toda la familia que ha cumplido años ayer, Señor. Te pido también por el hermano Mariano, Señor, que también cumplió años ayer, Señor. Te pido por el grupo de oración, Salvos por Gracia, Señor, al hermano Alejandro y su amada esposa que también está pasando por quebrantos de salud, Señor. Te pedimos por este grupo, Señor, que se va a unir con el pastor Misael, Padre Santo, para llevar tu santa palabra, Señor. Úngenos, Señor, con tu palabra. Respalda a tu siervo, Señor, para que sigamos adelante, Señor, con ese denuedo, llevando la palabra tuya, Padre Celestial, porque eres tú quien habla a través de este humilde siervo, Padre. Te pido por tu pueblo, Santo Israel, y por este mundo, Señor, que ya va a la deriva, Padre Santo. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén y amén. Hermano, un saludo muy especial. Les amo con todo mi corazón. Recuerden, hermanos, que si el arrebatamiento de la iglesia suena esa trompeta, se va a la iglesia, hermano, y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Le amo con todo mi corazón. Desde aquí, desde Oakland, California, su siervo y amigo Iván Giraldo, Dios los bendiga.